El miedo no siempre llega en forma de gritos o sombras que acechan. A veces, se desliza silenciosamente, como un susurro en tu oído que te hace cuestionar la realidad misma. Lo que estás a punto de escuchar es una historia basada en hechos reales, narrada por un hombre que vivió una experiencia tan aterradora que cambió su percepción del mundo para siempre. Su nombre es Eduardo Márquez, y lo que vas a escuchar ocurrió en un pequeño pueblo olvidado en los confines de la selva amazónica peruana. Prepárate, porque esta historia no solo busca asustarte, busca advertirte. El llamado de la selva. Mi nombre es Eduardo Márquez, y este relato que estás a punto de escuchar no es ficción, es mi realidad. No sé si alguien creerá lo que voy a decir, pero necesito contarlo. Necesito sacarlo de mí antes de que me consuma completamente. Esto no es una historia inventada, es real. Y si estás escuchando esto, tal vez ya sea demasiado tarde para mí. Todo comenzó hace 7 años, cuando decidí mudarme a un pequeño pueblo llamado San Ignacio, ubicado en los confines de la selva amazónica peruana. Era un lugar remoto, rodeado de vegetación exuberante, ríos caudalosos y montañas cubiertas de neblina. La selva parecía respirar con vida propia, envolviendo el pueblo en una atmósfera densa y melancólica. Yo había llegado allí buscando refugio. Acababa de perder a mi familia en un accidente automovilístico y necesitaba alejarme del mundo, de las personas, de mis propios pensamientos. Pero no sabía que lo que encontraría en San Ignacio sería mucho peor. Al principio todo parecía normal. Los habitantes eran amables, aunque reservados. Me alojé en una pequeña cabaña abandonada que alquilé por una suma irrisoria. Desde mi ventana podía ver un río oscuro y tranquilo, rodeado de árboles gigantescos y rocas afiladas. Sin embargo, pronto noté algo extraño. Nadie hablaba del río, ni siquiera mencionaban su nombre. Cuando pregunté sobre él, la gente bajaba la mirada o cambiaba rápidamente de tema. Es mejor no mencionarlo, me dijo una anciana en la tienda local. No trae nada bueno. Intrigado por esa actitud, decidí investigar por mi cuenta. Comencé a hacer preguntas sutiles, a recopilar información. Algunos lugareños, después de asegurarse de que nadie nos escuchara, me contaron historias extrañas. Hablaban de desapariciones inexplicables, de personas que se acercaban al río y nunca regresaban. Otros mencionaban voces que provenían de sus profundidades, voces que llamaban a aquellos que se atrevían a escucharlas. Y luego estaba la leyenda. Se decía que el río era una puerta hacia algo que no debía ser nombrado. Como periodista frustrado, había dejado mi carrera en la ciudad tras la muerte de mi familia. No pude resistir la tentación de investigar más a fondo. Armado con una linterna, una grabadora y provisiones, decidí explorar el río prohibido. Pensaba que era solo una leyenda, una superstición alimentada por la ignorancia. Qué equivocado estaba. El primer día de mi expedición fue relativamente fácil. El camino hacia el río estaba bien marcado, aunque cubierto de maleza y hojas secas que crujían bajo mis pies. El aire era húmedo y pesado, y la bruma parecía seguirme, envolviéndome en una niebla densa que dificultaba la visibilidad. A medida que me acercaba al río, sentí cómo el ambiente cambiaba. El sonido de los pájaros y los insectos desapareció, dejando solo un silencio absoluto. Era como si la naturaleza misma rehuyera ese lugar. Cuando finalmente llegué al río me quedé sin palabras. Era hermoso, pero de una belleza inquietante. Sus aguas eran negras como la tinta, y su superficie estaba completamente inmóvil, como si fuera un espejo gigante. En el centro del río había una pequeña isla, cubierta de árboles retorcidos y rocas afiladas. Algo en ese lugar me atraía, como si me llamara a explorarlo. Decidí acampar en la orilla del río. Encendí una fogata y me senté a observar el agua. Aunque estaba cansado, no podía dormir. Sentía una sensación extraña, como si algo me observara desde las sombras. Intenté convencerme de que era solo mi imaginación, pero cada vez que miraba hacia el río,
Tenía la certeza de que algo se movía bajo su superficie. Fue entonces cuando escuché el primer sonido. Un murmullo bajo, casi imperceptible, que parecía venir de todas partes y de ninguna. Al principio pensé que era el viento, pero no había brisa alguna. El sonido creció lentamente, transformándose en algo que se asemejaba a un canto. Eran voces, pero no humanas. Eran agudas, distorsionadas, como si hablaran en algún idioma desconocido. Apagué la fogata de inmediato y me quedé inmóvil, tratando de controlar mi respiración. Las voces continuaron durante horas hasta que finalmente se desvanecieron. No dormí en toda la noche. Al día siguiente, decidí explorar la isla en el centro del río. Construí una pequeña balsa improvisada con troncos y cuerdas, y comencé a remar hacia la isla. El agua estaba sorprendentemente fría, incluso para esa época del año, y cada vez que sumergía los remos, sentía como si algo tirara de ellos desde abajo. Cuando llegué a la isla, la bruma parecía haberse espesado aún más, reduciendo la visibilidad a apenas unos metros. La isla estaba cubierta de árboles retorcidos y rocas afiladas, como si la naturaleza misma hubiera sido deformada por alguna fuerza invisible. En el centro de la isla, encontré algo que me heló la sangre, un altar antiguo, hecho de piedra negra y cubierto de musgo. Sobre el altar había inscripciones talladas a mano, símbolos que no reconocí y que parecían vibrar bajo la luz de mi linterna. Alrededor del altar había restos de velas derretidas, plumas negras y pequeñas figuritas talladas en hueso. Mientras examinaba el altar, encontré un objeto que me dejó sin palabras. Un libro. No era un libro común. Su cubierta estaba hecha de un material que no podía identificar y sus páginas parecían brillar débilmente. Lo abrí con manos temblorosas y lo que encontré dentro me dejó sin aliento. Estaba lleno de textos en un idioma que no conocía, acompañados de ilustraciones que me hicieron sentir físicamente enfermo. Eran imágenes de criaturas horribles, seres que no pertenecían a este mundo, y diagramas de rituales que prometían poder a cambio de sacrificios. Comencé a leer en voz alta, sin saber exactamente qué estaba haciendo. Las palabras fluían de mis labios como si tuvieran vida propia. No entendía lo que decía, pero sentía como el aire a mi alrededor cambiaba. De repente, escuché un ruido detrás de mí. Giré rápidamente, pero no vi nada. Sin embargo, sabía que algo estaba allí. Salí corriendo de la isla, pero ya era demasiado tarde. Algo me seguía, algo que no podía ver pero que podía sentir. Era como una presión constante en mi nuca, como si algo estuviera respirando justo detrás de mí. Cuando llegué a mi campamento, el libro estaba caliente al tacto. Lo lancé lejos, pero sabía que ya había cometido un error fatal. Desde ese día mi vida cambió. Empecé a tener pesadillas recurrentes, en las que veía a las criaturas del libro persiguiéndome. Durante el día, escuchaba susurros en los rincones de mi cabaña, y por las noches, sentía que algo observaba mi cama mientras dormía. Intenté quemar el libro, pero siempre regresaba a mí, como si estuviera vivo. Ahora, años después, sé que no me queda mucho tiempo. Puedo sentir cómo esa cosa se acerca cada vez más. He intentado advertir a otros, pero nadie me cree. Si estás escuchando esto, huye. Huye y nunca mires atrás, porque una vez que algo como eso te encuentra, nunca te deja ir. Nunca. Con el paso de los meses, las manifestaciones se volvieron más intensas. Las voces que escuchaba en mis sueños comenzaron a invadir mi vigilia. Al principio, eran solo susurros incomprensibles, pero pronto se convirtieron en frases claras, pronunciadas en un idioma que no entendía, pero que resonaba en mi mente como si fuera mi propio pensamiento. «Ven con nosotros», decían. «Únete a nosotros». A veces, las voces adoptaban tonos seductores, como si quisieran convencerme de que lo que me ofrecían era un regalo, una oportunidad de escapar del dolor que me había llevado a San Ignacio en primer lugar. Pero otras veces, las voces eran crueles, llenas de odio y desprecio. Me insultaban, me amenazaban, me decían cosas que no puedo repetir aquí.
Podía sentir su presencia en cada rincón de la cabaña, como si fueran sombras vivientes que se arrastraban por las paredes y el techo. A menudo me despertaba en medio de la noche, sudando y jadeando, con la certeza de que algo estaba parado junto a mi cama, observándome. Extendía mi mano hacia la linterna, pero cuando la encendía, no había nada allí. Una noche, decidí confrontar lo que fuera que me estaba acosando. Salí de la cabaña con una grabadora en una mano y una linterna en la otra. Caminé hacia el río, donde todo había comenzado. La bruma era tan densa que apenas podía ver más allá de unos metros, pero seguí adelante, guiado por las voces que ahora resonaban en mis oídos como un coro demoníaco. Cuando llegué al río, vi algo que me dejó paralizado. En el centro del agua, justo donde estaba la isla, había una figura oscura. Era enorme, más grande que cualquier cosa que pudiera imaginar. Parecía estar hecha de sombras, pero también de algo más, algo que no pertenecía a este mundo. Tenía ojos que brillaban como estrellas moribundas, y su cuerpo estaba cubierto de tentáculos que se retorcían como serpientes. Me miró directamente, y sentí cómo mi alma se estremecía bajo su peso. Intenté correr, pero mis piernas no respondían. La criatura extendió uno de sus tentáculos hacia mí, y pude sentir cómo algo se deslizaba dentro de mi mente, como un intruso que forzaba su camino a través de mis pensamientos. Escuché una risa baja, profunda, que resonó en mi pecho como un trueno. Y entonces, todo se volvió negro. Desperté en mi cabaña, pero algo había cambiado. Ya no era el mismo. Mi piel estaba más pálida, mis ojos más oscuros. Podía sentir algo dentro de mí, algo que no era mío. Las voces ya no venían del exterior. Ahora estaban dentro de mi cabeza, constantemente susurrando, murmurando, riendo. Sabía que la criatura del río me había marcado, que había reclamado una parte de mí. Intenté dejar San Ignacio, pero cada vez que lo intentaba algo me detenía. Mi coche se averiaba, mis caminos se cerraban, y las voces me decían que no había escapatoria. Los lugareños comenzaron a evitarme, como si supieran lo que me había pasado. Incluso los niños dejaron de jugar cerca de mi cabaña. Finalmente, decidí regresar al río. No sé por qué lo hice. Tal vez fue por curiosidad. Tal vez fue porque las voces me obligaron. Cuando llegué, encontré el libro esperándome en la orilla, abierto en una página que no había visto antes. Había un ritual descrito allí, un ritual que prometía liberarme de la maldición, pero también requería un sacrificio, mi propia vida. Sabía que no tenía otra opción. Si quería escapar, tenía que pagar el precio. Me arrodillé junto al río y comencé a recitar las palabras del ritual. Las voces en mi cabeza se volvieron ensordecedoras, y sentí como algo se desgarraba dentro de mí. Vi luces brillantes, formas indescifrables y luego... nada. Ahora estoy aquí, escribiendo estas palabras mientras espero lo inevitable. Sé que la criatura vendrá por mí pronto, que ha estado esperando pacientemente todo este tiempo. Si estás escuchando esto, huye, huye, y nunca mires atrás. Porque una vez que algo como eso te encuentra, nunca te deja ir. Nunca. Gracias por acompañarnos en esta escalofriante aventura. Si te gustó el video, no olvides suscribirte al canal y darle me gusta para más historias de terror basadas en hechos reales. Nos vemos pronto con más relatos que te helarán la sangre. ¿Te atreves a seguirnos?